el diputado Suárez. Gracias, presidenta. Corresponde que haga un informe porque en la sesión anterior anuncié que la marcha desde el Impenetrable, que había venido bajando desde Fortín Belgrano y partió caminando desde Miraflores y Bermejito, luego de recorrer Juan José Castelli, cerca de 2.000 personas, mayoritariamente de pueblos originarios huichí, com y también criollos, acamparon durante 13 días a las afueras, evitando cortar la ruta para no enfrentar sectores que deben pelear unidos en un momento difícil para Argentina y el Chaco, evitando alterar el funcionamiento de la ciudad de Castelli, y con un enorme esfuerzo para poder estar tantos días en ese lugar. Se pudo lograr con solidaridad de gremios, de sectores afines, de algunos municipios, en mayor o menor medida, inclusive de distinto signo político, porque se entendía de que era absolutamente imprescindible en la provincia más pobre de la Argentina, que en la capital llega al 80% de pobreza. Todos sabemos que el Impenetrable eso puede llegar al 99%. Si tenemos en cuenta que hay un número de 300.000 personas que no llegan a la canasta alimentaria, están en emergencia, y que solo los distintos programas combinados pueden llegar a cubrir unas 70.000, o sea, la cuarta parte, la situación no solo es agravada día a día por el tema de la desnutrición, sino por la tuberculosis que avanza. Tenemos que decir que el día en que llegó la marcha, se apersonó la ministra de lo que era Desarrollo Social para ver si estaba en el petitorio. Como eran 45 localidades y parajes los que venían, se tenía que unificar y esa tarea llegó el día sábado y domingo. Ese petitorio, con una introducción de un análisis de la situación de la Argentina y del Chaco y una planilla donde iba lugar por lugar mostrando las necesidades de alimentación, de salud, de tierras, de vivienda, de educación, de energía eléctrica, de agua. Fue enviada el día lunes al gobernador de la provincia. Tenemos que decir que a partir de ese momento no hubo ningún contacto con el Poder Ejecutivo, con ningún representante. Al mismo tiempo, días después se empezó a dar algunas respuestas a ese petitorio, como ser la apertura de los comedores escolares, que eran imprescindibles para atenuar de alguna manera la difícil y angustiante situación que se vivía y que había llevado a ese protagonismo de casi 2.000 personas, entre ellos ancianitas de 80 años, que dijeron, y hay testimonio que lo subimos a las redes, que lo hacían para un mensaje a los jóvenes, que no todo está perdido si uno plantea las cosas justas y lucha por lograrlas. Ante esa situación, hay que decir que hay distintos sectores que se interesaron porque haya respuesta. Distinto, cuando digo distinto, y al no haber más respuestas que esas que aparecían en los comedores y la manifestación del gobernador que decía sin intermediarios, los delegados de distintos parajes fueron a la búsqueda del representante del programa Ñachec de la zona. No estaba en su casa, se fue a buscarlo al estudio jurídico, no estaba en el estudio jurídico porque estaba en la zona recorriendo, se le dejó el material que se había elaborado en conjunto, el petitorio, y se le dejó también algo importante, entiendo yo, que es la ley del marco legal para las asignaciones de beneficios sociales, donde creo que el artículo 5
lo puede haber dictado Milei, ¿no? Elimínase de manera progresiva, todos, dice, todos. Pero el artículo 6, alguien con cierta sensibilidad incorporó y dice, exclúyase la provisión del artículo precedente aquellos beneficios o ayudas sociales que por sus características sean colectivos y de difícil o imposible individualización de los beneficiarios, pero que son esenciales para el mantenimiento del andamiaje social, como lo son, entre otros, los comedores o merenderos escolares o comunitarios. Con este argumento, con el listado de los que ya estaban funcionando y hacía 8 meses que no funcionaban, se pudo establecer una conversación y cuáles eran los requerimientos necesarios para que en forma inmediata, la semana siguiente, o sea, esta semana que está transcurriendo, presentando los papeles que correspondan, se podían volver a implementar lo mismo. De igual manera, los delegados a los cuales acompañé visitamos el hospital en una entrevista con la dirección del hospital y la codirección, anunciando que el único enfermero originario que estaba colaborando y acampando en ese lugar atendía por días entre 70 y 90 personas, con una angustia creciente porque además entendía que el 10% de ellos tenían síntomas compatibles con TBC. Eso se le planteó a la autoridad del hospital, que se preocuparon y dispusieron que en horas de la tarde iban a ir a traer las muestras que pudieran confirmar o no esta grave situación. En horas de la tarde, una ambulancia, la directora y el codirector del hospital, el jefe del área, iniciaron el control y la extracción de muestras de los que se habían detectado como los que podían estar en esa situación. Y ahí se anunció que desde ese lugar y en ese momento, según las consultas que se habían realizado, se lanzaba la campaña anti-TBC en el impenetrable. Simultáneamente se estaban haciendo los DNI en las recorridas que se hacían en las distintas localidades. Ante esta situación, después de resistir 2 heladas y granizo y lluvias en condiciones muy difíciles, se hizo una gran asamblea que entendió que se habían empezado a dar respuesta en los comedores, empezaban a llegar algunos videos donde estaban comiendo polenta con algo de carne, con pan y resaltaban y una manzana, como si fuera algo imposible de lograr, y que se estaban por implementar según los compromisos, para lo cual había que ir a los pueblos a elaborar la lista y a estar dispuestos a exigir que se cumpla. Era el inicio de una etapa, de un petitorio más amplio, pero sí de una etapa donde con firmeza, con dignidad, superando el temor de que te saquen el plan, de que te repriman, se mostró que a esta política nacional que sumen el hambre, entrega al país que impulsa el gobernador Milei, hay chaqueños que convocan a la unión multisectorial de todos los sectores para plantarse con firmeza y decirle que necesitamos otro rumbo para la Argentina y para el Chaco. Así que quería informar eso, porque es una obligación que así lo haga. Lo he enunciado en la anterior, lo he enunciado antes que esto se iba a hacer. Muchos dijeron si no era una locura, algunos dijimos puede ser que algunos seamos medio locos, pero no tanto como para dejar morir a los jóvenes y a los ancianos sin hacer nada. Por lo tanto nos dispusimos a hacer algo y se demostró que era un camino adecuado para cambiar una situación angustiosa. Quería informar eso, Presidenta, a este cuerpo, y que nos tiene que hacer reflexionar, porque después discutiremos acá otros proyectos de leyes que entiendo que habrá que discutir si hay que bajar la cabeza y aceptar lo que nos imponen o hay que plantarse con dignidad para empujar otro rumbo a favor del pueblo y de la patria. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Kubel.